Agradecemos a Leo Orellana por compartir con nosotros la importancia del patrimonio cultural en un territorio como Barranquilla y el Atlántico, tema que se conecta muy bien con nuestro siguiente invitado, Miguel Vergara, secretario de Planeación de la Alcaldía de Barranquilla, quien nos hablará de Barranquilla, una ciudad que se transforma de cara al río. Buenas tardes. Primero, agradecer por la invitación a Ana María y a todo el equipo de Pro Barranquilla. Desde hace 8 años, el alcalde electo comenzó un proceso de transformación nunca antes visto en la historia de esta ciudad. Y quiero comenzar coordinándome con mis dos predecesores en la palabra, en 2 puntos principalmente. Uno, en ese momento, hace 8 años, cuando comenzamos este proceso de la mano del alcalde Alejandro Char, las necesidades eran principalmente la pobreza. En ese momento el DANE para Barranquilla, 44% de pobreza. Cuando uno se encuentra con una ciudad con 44% de pobreza, pues el principal objetivo debe ser sacar a la gente de la pobreza. Y eso era lo que decía el alcalde Alejandro Char. Y en 8 años de gobiernos de continuidad, como dijeron anteriormente, se logró reducir en 22 puntos. Hoy, según el DANE, Barranquilla tiene 22% de pobreza. Todavía hay un largo camino por avanzar en ese tema, pero creo que los avances son inmensos en ese sentido. Pero en ese tema de continuidad y de pensar la ciudad de manera diferente y realmente terminar de cerrar esos círculos de pobreza para mejorar ese tipo de empleo del que hablaba uno de mis predecesores, comienza uno a preguntarse qué tipo de infraestructura es en la que hay que invertir para realmente lograr transformaciones completas en la ciudad de Barranquilla. Y es ahí donde el río comienza a jugar un papel fundamental para cambiar la manera de pensar inclusive de los próximos inversionistas en la ciudad de Barranquilla, de qué tipo de empleo se van a generar en la ciudad de Barranquilla, de cómo nos conectamos nuevamente con ese sueño de ciudad que nos vio nacer, que fue el río Magdalena. Y desde hace 4 años me acuerdo, aquí viendo muchas caras conocidas, las discusiones de plan de ordenamiento territorial, en que nos sentábamos cómo cambiábamos los usos, cómo le cambiamos las vocaciones, principalmente a este sector del río, para lograr transformaciones profundas en cómo nos vemos nosotros mismos como ciudad. Y ahí comenzó todo ese proceso de vernos como una ciudad-río y ver el río Magdalena como realmente una oportunidad de mejor calidad de vida en la ciudad de Barranquilla, para que los barranquilleros sí se conecten con el río, pero también como una oportunidad de crecimiento económico diferente. Temas de turismo, temas culturales, temas comerciales, que se van a comenzar a vivir de manera diferente en 300 hectáreas que ahora les mostraré. Y los ejemplos, cuando nos sentábamos en ese plan de ordenamiento, yo directamente, en ese momento con la alcaldesa Elsa Noguera, nos sentábamos con el secretario de Planeación de Bilbao, con el secretario de Planeación de Barcelona, con el secretario de Planeación de Londres, de cómo ellos habían logrado esas transformaciones urbanas alrededor del río Magdalena. Y aquí están los ejemplos, la verdad, cómo ellos comenzaron a ver ejes específicos dentro de un contexto para que realmente la inversión privada llegara a estos sectores, pero también para que el ciudadano y los turistas comenzaran a disfrutar de eso que hablaban ahora, de esa identidad propia de la ciudad, y el río Magdalena hace parte de esa identidad propia. París, lo mismo, igual Berlín. Y comenzamos un proceso desde hace 4 años de transformación del río Magdalena, que hoy el alcalde Alejandro Char en su plan de desarrollo lo va a ejecutar. Y les voy a contar cómo. Se comenzó en estas 300 hectáreas de la ciudad de Barranquilla, que muchos de los que somos de aquí, pues conocemos cómo la industria de alguna forma colocó unas paredes, porque en ese momento se necesitaban, no porque fueran malos los industriales, sino al revés, porque se necesitaba estar muy cerca del río para poder conectarse a nivel mundial con los mercados y también con el centro del país, donde estaban los centros de consumo, Cali, Bogotá y Medellín.
Entonces tenía lógica en ese momento poner las industrias, tenía lógica. Pero cuando nos encontramos hoy en estas 300 hectáreas que ustedes ven puestas en rosado, ya hoy en esa zona la profundidad no es de más de 6 pies, no nos podemos conectar con nadie desde esta zona y ya realmente desde el punto de vista funcional, la ciudad de Barranquilla realmente puede comenzar a pensar y a soñar con esa nueva visión, con esa nueva Barranquilla que comienza a construirse frente al río, que ya se está construyendo y les voy a mostrar lo que viene. Esa es la situación urbana, la voy a decir muy rapidito, dónde estaban las vías, cómo estaba el transporte público, dónde estaban, digamos, los nodos institucionales principales, dónde estaban los posibles espacios públicos existentes para poder comenzar a visionar cuál era la realidad del sector y qué realmente se podía hacer. Y esto comienza a plantearnos ya la intervención urbana más ambiciosa en la historia de esta ciudad, conectándonos con el río Magdalena. Comenzamos con unos hitos urbanos que se presentaron en los últimos 4 años. Son 3. Uno, el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, que ahora lo presentaré en detalle. Otro, la isla de La Loma, 100 hectáreas, donde se va a construir la nueva alcaldía. Este viernes, el cierre de Expo Pro Barranquilla. Se hará directamente desde el inicio de obra del nuevo edificio de la alcaldía distrital, que ahora también se los mostraré en render, el cómo va a quedar en 2 años, pues el nuevo edificio de la alcaldía distrital, mostrándole una nueva cara a todos los barranquilleros y al mundo de que sí se pueden hacer obras de gran envergadura en la ciudad de Barranquilla. Y un parque del Batallón, que conecta las zonas donde muchos de nosotros vivimos con el río, porque esas paredes de alguna forma no solamente conectarlas desde el punto de vista de infraestructura vial, sino también a través de infraestructura urbana, de espacios públicos y también a través de otros medios de transporte, como Metrorío, a través del río Magdalena, utilizarlo, pero también los ciclorrutas que nos comienzan a conectar con el río Magdalena. Hablando del centro de eventos, pues para pasar muy rápido, pues todos conocemos lo que hoy se está construyendo. Una realmente mega obra con inversiones cercanas a los 200.000 millones de pesos que se inauguran el 3 de agosto, que va a comenzar a generar para el turismo de Barranquilla, para la generación de negocios de Barranquilla, un nuevo dinamismo urbano. Y se queda en una de las puntas de ese sector de 5 kilómetros y de 300 hectáreas que les mostraba anteriormente. Esto se está construyendo hoy con un diseño pues, espectacular, con unos diseñadores argentinos que nos ayudaron en este proceso y que ya próximamente todos los barranquilleros podremos estar disfrutando de este malecón y del centro de eventos que tiene su primer evento, el recinto ferial, centro de eventos, el 3 de agosto de este año. Y aquí unas imágenes porque también el sector privado comienza a tener una función fundamental dentro de este centro de eventos, porque parte de la financiación para lograr esta infraestructura que está próxima a terminarse, cuando ustedes ven esos 4 edificios atrás, fue que el sector privado invirtió un dinero para que nosotros pudiéramos terminar esta obra de infraestructura y que ellos pudieran desarrollar ahí las torres de oficinas, las torres de hoteles, inclusive temas comerciales, que ya comienzan a vislumbrar en los próximos 2 años una Barranquilla ya no con el sueño de vivir cerca del río, de convivir con el río, sino ya una realidad de gente comprando 1 metro cuadrado y viendo el río, inclusive la Sierra Nevada de Santa Marta, cada vez que se levante, porque desde ahí se ve. Unos espacios realmente nunca antes vistos en la ciudad, con apoyo del gobierno nacional, de la mano del sector privado, la Cámara de Comercio, de la mano de la gobernación y de la mano de la alcaldía, para lograr, yo creo, que uno de los hitos más importantes que dinamizarán el río Magdalena y seguramente cambiarán la forma de cómo hoy nos mira el mundo entero y cómo muchos inversionistas comienzan a traer sus recursos para infraestructura diferente, para negocios diferentes que hoy ni siquiera nos imaginamos. El otro punto y el otro hito urbano, del otro lado,
5 kilómetros después, está la isla de La Loma, la construcción de la nueva alcaldía. Ya esto, el sector privado tiene un promotor, ya comenzaron el urbanismo de este sector y mañana comienza el inicio de la obra de la nueva alcaldía. 50% de espacio público para que esta isla, alrededor del río Magdalena, comience también a darnos. Y cerca al centro histórico de la ciudad de Barranquilla, como un centro ampliado, que es lo que se está buscando, que comience a valorizar lo que hoy de alguna manera por los temas de seguridad se encuentra desvalorizado. La inversión que comienza a hacer el centro histórico seguramente será jalonada por este centro ampliado que estamos construyendo a 2 minutos del centro hoy de la ciudad, en el corazón de Barranquilla. Y este es el edificio de la nueva alcaldía, que comienza mañana su construcción, que esperamos en 2 años esté inaugurada. Y el fondo de que tuviera tanto vidrio, que estuviera enfrente del río Magdalena, el fondo era cómo cambiamos la imagen de la misma administración distrital, que se viene cambiando desde hace 8 años. Un sitio transparente, eficiente, abierto a todos los ciudadanos. No lo recordamos donde yo trabajo hoy, que me toca trabajar, pues lógicamente con mucho entusiasmo y mucha alegría, pero igual con muchas dificultades en ese edificio actual de la alcaldía, donde vengo trabajando hace 5 años, pero muy contentos de que este otro hito comienza también a transformar esa idea de que Barranquilla sí puede estar al lado del río Magdalena. Y luego el tercer hito urbano. Todos conocemos, los que vivimos aquí en Barranquilla, el Batallón. Batallón Vergara tiene 51 hectáreas. Y esto es lo que viene para el nuevo batallón. Hoy lo estamos negociando con el Ministerio de Defensa, ya estamos en la etapa jurídica. Y es como también el sector privado comienza a jugar un rol fundamental. Porque ¿quién está pagando esto? Ya hicimos los cálculos financieros, ya tenemos el privado, el promotor encargado de la obra, pero esto lo está haciendo el privado en relación a que se hace un intercambio de cargas y beneficios. Nos sentamos con el privado, qué posibilidades había de que al darles altura en ciertos sectores, ellos pudieran pues, prácticamente darnos el terreno para que se solucionaran los problemas de movilidad en el sector, continuando la 79 hasta la Avenida del Río, que ahora les mostraré, pero también generando 35 hectáreas de espacio público, siendo el espacio público más grande de todo el Caribe colombiano, pero que inmediatamente nos conecta con el río. Entonces, como ya todos los barranquilleros comenzamos a disfrutar muy rápidamente, creo que a veces parecen sueños, pero todos estos se están dentro del plan de desarrollo del alcalde Alejandro Char y próximamente serán una realidad. Y el otro hito urbano, la actual vía 40, conectando esos 3 hitos. ¿Cómo conectamos de manera eficiente con transporte público? A través de ciclorrutas, con andenes realmente lo suficientemente amplios para que podamos caminar y arborizados, para que podamos caminar en la ciudad de Barranquilla, pero también caminando hacia el río Magdalena. Y es ahí donde comenzamos a ver unas mejoras claras en la vía 40, con el transporte público con carril exclusivo, para que así de esa manera muchos ciudadanos puedan conectarse al río, pero también a sus sitios de trabajo, que principalmente están en estos sectores, desde sus sitios de residencia. Y el concepto ya del conector, es una obra que comienza en este semestre. Es cómo conectamos La Loma, el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe y el Batallón, ya desde el punto de vista físico, porque ya comenzaron las obras del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, ya comienza mañana la construcción de la nueva alcaldía, pero ahora, ¿cómo realmente le damos la posibilidad al sector privado para que invierta en ese sector? Porque realmente es habitable, realmente podemos llegar a él. Y es aquí donde comienza el verdadero concepto de la nueva Avenida del Río, en zonas hasta más de 100 metros de espacios públicos enfrente del río Magdalena, para que comencemos no solo ya a vivirlo,
sino a correr por las mañanas, podremos caminar por ahí, y que tenga 3 nodos principalmente con parques lineales que te comienzan a conectar. Ya esto está en diseño, ya fase 2, unas zonas ya están en diseño fase 3, y estamos en ese proceso ya prácticamente jurídico, ya estamos hablando con los dueños de la tierra, ya estamos en el proceso jurídico para comenzar obras en este semestre. Y comenzamos las ciclorrutas, los malecones, y esta es la nueva ciudad que nos soñamos con el alcalde Alejandro Char desde hace 8 años y que hoy ya comenzamos a verlo realidad. Y la vía, una vía realmente paisajística con servicio público. O sea, realmente que no sea una vía rápida, sino una vía para el transporte público y para el peatón y para las bicicletas, enfrente del río Magdalena. Y en esa estructura de esta nueva avenida del río, primero la conexión, como les dije, esa vía paisajística entre el centro de eventos y la nueva alcaldía distrital, pero también esa generación de nodos que atraiga a la gente a este sector, porque de pronto uno dice que yo con esas paredes de la vía 40 pues no voy a pasar. Entonces es como cruzamos hasta la avenida del río, pero también le generamos actividad, porque no solamente sea contemplativo de ver el río Magdalena, porque así pues muchos irán, como hoy nos ocurre de pronto en la actual avenida del río, en la zona de la Loma, que tiene más o menos unas 7.000 personas al fin de semana yendo, y hoy no tiene vida porque no tiene todavía la actividad funcionando. Pero ya desde el diseño mismo y de la estructuración del proyecto que se comienza a ejecutar este semestre, comienzan 3 nodos a desarrollarse. Un nodo con un tema comercial muy específico, muy cerca a donde se encuentra el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, que le dé posibilidades de restaurantes, de posibilidades de discotecas, de posibilidades a que el ciudadano venga en este sector, enfrente del río Magdalena, y comience a disfrutar. Un segundo nodo con temas deportivos, más cercano de pronto, ahí después por la 72, por la calle 72, bajando hacia, ya imagínense la 72 cruzando hasta la avenida del río, en ese sector un nodo deportivo. Por eso lo ven deprimido dentro del diseño, para evitar los temas de brisas en el sector. Entonces por eso está por debajo de la altura normal, porque lo que tratamos es defenderlo de la brisa para que se puedan realizar actividades deportivas. Y un tercer nodo, un nodo cultural, mucho más cerca de la 58, de la Naval, que ya permite inclusive hacer eventos enfrente del río Magdalena, para que de esa manera no solamente el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, sino que el río también se convierta en un lugar donde se puedan realizar muchas actividades. Y todo esto, como les decía anteriormente, con unas conexiones intermedias que de alguna forma revienten la vía 40 y nos lleven hasta ese sueño que comienza a construirse ahora. Y están la 79, la actual 79, imagínensela, ya no terminando en esas casas que a veces ponen unas vallas, los que conocen la 79, sino siguiendo derecho por el lote del batallón. Y va directo hasta la avenida del río, en la etapa funcional 1 que les mostraré ahora. Un segundo nodo en la calle 72, que nos lleve a ese nodo que les contaba deportivo. Un tercer nodo que nos conecte a ese nodo cultural a través de la calle 58. Todas esas 3 calles inicialmente cruzando directamente hasta la vía 40. Todo eso en esta administración. ¿Y cómo comienzan? Comienzan por partes. Una unidad funcional 1 que cruza la calle 79, como la ven ahí. Una unidad funcional 2 cruzando la calle 72. Y una unidad funcional 3 que comienza la calle 58. La última unidad funcional, que es la pegada, es la última fase que se realizaría, pero es la que está cercana a la nueva alcaldía, teniendo el nodo institucional. El nodo institucional, que es el que comienza ahora a construirse desde mañana. Y la unidad funcional 1, que entra en ejecución en estas próximas semanas, ya es como conectamos el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, la 84 y la 79. Hacemos un nodo completo, el Centro de Eventos ya en funcionamiento, el sector privado interesado ya en comenzar a renovar urbanísticamente este sector, y estoy seguro que comienza ya
el nuevo desarrollo de Barranquilla, esa nueva ciudad visionada frente al río Magdalena. Y en todo esto, pues siendo también esto una oportunidad de contar lo que venimos haciendo con el alcalde Alejandro Char, el plan de desarrollo 2016-2019 en temas de infraestructura pensada diferente para generar nuevas oportunidades de empleo, generar nuevas oportunidades a la economía distrital, a la economía de la ciudad, infraestructuras por 17 billones de pesos en todos los temas de la ciudad. No obstante, la meta y muchas de esas inversiones tienen que seguir estando dirigidas a las poblaciones más vulnerables, como lo dice el alcalde, porque todavía el 22% sigue siendo pobre. 22% son 240.000 habitantes de la ciudad de Barranquilla. Por eso muchas inversiones las ven en las zonas de suroccidente, de la localidad metropolitana, principalmente en temas ambientales, en temas de transporte público, cómo comenzamos a conectar la zona de suroccidente y metropolitana con el transporte masivo de la ciudad para que realmente a esas personas les cueste menos transportarse hasta sus sitios de trabajo. Todo el tema de arborización, más de 250.000 árboles sembrados que mejoren dos cosas. Primero, la calidad del aire de la ciudad de Barranquilla, pero también en los temas de riesgos, comiencen a mitigar los riesgos cuando llueve, cuando las laderas comienzan a fallar, y todos estos árboles pues, nos ayudarán en ese propósito. Están los temas de la Universidad Distrital, que quedará en el suroccidente como una gran infraestructura de renovación urbana en una de las zonas más pobres, reubicando la cárcel distrital del Bosque y ahí construyendo la nueva alcaldía distrital. Ya se está en proceso de esa situación. Lo del Parque del Batallón que les contaba, el espacio público más grande de la ciudad, el malecón de la Avenida del Río. Realmente una Barranquilla sin arroyos, más de 700.000 millones invertidos en esa obra que generaba tantos riesgos para muchos barranquilleros de la ciudad, que había generado muchas muertes y también problemas en el comercio distrital como un objetivo principal. La recuperación de más de 240 kilómetros de andenes para que los peatones hoy, de pronto los que han estado, los extranjeros que están aquí en la ciudad, tratan de caminar por la ciudad de Barranquilla, por esos andenes y se vuelve complicado. Más de 240 kilómetros de andenes recuperados en la ciudad de Barranquilla para que realmente podamos caminar alrededor de la ciudad. Pavimentación de calles, ampliación de vías para la mejora de la movilidad también, más salud y pues muchas otras obras que lo que buscan al final es darle oportunidad a la gente de Barranquilla, no solamente a través de la construcción de la obra como tal, sino a través de ese sueño que hablaban mis antecesores, de comenzar a pensar que la ciudad sí puede cambiar, sí se está transformando, que sí hay formas de seguir adelante, que lo estamos logrando, pero que todavía hay mucho camino por avanzar. Y por eso creemos que estas obras de infraestructura, creemos que estas obras, que estas grandes inversiones que el alcalde Alejandro Char le está proponiendo a la ciudad de Barranquilla, que está construyendo, le van a cambiar en 4 años mucho la ciudad de Barranquilla y seguramente podremos convertirnos en esa capital de vida que es lo que él tanto desea. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Vergara por hacernos soñar con una Barranquilla de cara al río. Y con esta intervención damos por terminado nuestro primer día en Expo Pro Barranquilla 2016. Agradecemos nuevamente a los conferencistas por haber aceptado nuestra invitación y a cada uno de ustedes por participar activamente de esta primera jornada. Los invitamos nuevamente mañana a las 8 de la mañana para seguir disfrutando de este gran encuentro. Asimismo, les recordamos que por primera vez en el marco de este evento, el cierre de Expo Pro Barranquilla 2016 se realizará en La Loma con la participación de Juan Gozaín, quien estará compartiendo escenario con el alcalde Alejandro Char. Y de esta manera darán cierre a este evento con la participación o con la presentación de la nueva Barranquilla. Muchas gracias y feliz noche.